Mira, muy elegante, doctor Peña, se ve estupendo. Bueno, eso es culpa de mi mujer que me dijo, hoy te pones corbata. Esa mujer tuya, cómo te ha cuidado, Dios mío, Dios la guarde y la bendiga. Pero vamos a arrancar. At tintaleo.com, you'll find a wonderful selection of children's books in Spanish. From an infinite list of Hispanic publishing houses, we select the best. We handpick every book title. We read them over and over again, fall in love with them, share them with our own kids, and only then we'll share them with you. We created this space because we love our language, our culture, and our roots, and we strongly believe that we can encourage bilingualism through the power of literature. Come and fill your bookshelves with books from tintaleo.com. Hola, soy Francisco Castillo. Me imagino que estás preocupado, como muchos, por tus finanzas personales. Y es que después del COVID-19 a la mayoría se nos trastocaron las finanzas. Entonces, este curso es para ti. Te traigo 9 consejos para que aprendas a manejar tu dinero, mejores tus finanzas y te encamines hacia una vida más próspera. Juntos conseguiremos una solución al manejo de tus finanzas personales. Acompáñanos en este curso. Más información en universidadposible.com. Y tú tampoco lo hagas. El Grupo de Puebla se ha convertido en una trinchera de prófugos y condenados. En él hay más de un centenar de miembros, todos de izquierda, entre los que se incluyen, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, actualmente condenada por la justicia argentina, el exguerrillero presidente de Colombia, Gustavo Petro, Rafael Correa, expresidente de Ecuador y condenado por la justicia de su país, también prófugo, Evo Morales, condenado en Bolivia, Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil y destituida de su cargo por crímenes de responsabilidad, José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno de España y defensor a ultranza del dictador Nicolás Maduro, el chileno Marco Enríquez Ominami, hijo del terrorista Miguel Enríquez, y otros políticos que se autocalifican de progresistas. Siempre repiten lo mismo y alaban modelos de desarrollo y económicos totalmente fracasados en todas partes. Defienden a progresistas acusados, sentenciados por corrupción, violación de derechos humanos, ejecutores de golpe de Estado, que para ellos son perseguidos injustamente por la derecha. Estos siempre son buenos, santos. Los malos, esos son otros. Este pasado 29 y 30 de septiembre y el 1 de octubre, tuvo su noveno encuentro en México el Grupo de Puebla y volvieron a repetir la misma cantaleta. Ellos dicen ser la opción al caos, pero el caos son ellos. Para muestra 3 botones: Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¿Y qué decir de Colombia, Bolivia, Argentina, Honduras, Chile? Así que los invito a que hablemos del Grupo de Puebla, de esta reunión con quien bien los conoce porque tiene años estudiando el Foro de Sao Paulo y por supuesto al Grupo de Puebla, que no es otra cosa que un derivado de ellos. Así que vamos de inmediato a darle la bienvenida al escritor y académico Alejandro Peña Esclusa. Qué placer, Alejandro, tenerte de nuevo aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Nitu? Un placer para mí estar contigo en tu programa. Mire, doctorísimo, yo siempre lo invito para hablar de este tema porque no conozco a nadie de verdad que los haya estudiado tanto como tú. Y yo sé que no les pierdes pista. Así que yo voy a hacer una pregunta amplia y voy a escucharte con atención y sé que lo van a hacer igual nuestros seguidores. Y es, ¿qué pasó en ese noveno encuentro en México? Donde además se cuidaron mucho de no apoyar a Daniel Ortega. Parece que es un bacalao muy pesado, pero sí invitaron a representantes de Venezuela y Cuba, de quienes también el Grupo de Puebla trataba de no inmiscuirse mucho
con estas tres tiranías, pero esta vez algo pasó que invitaron a los cubanos y a los venezolanos. Yo quiero que me hables en extensión de este encuentro, de este noveno encuentro. ¿Cómo no, Nito? Yo diría que empecemos por el principio para los que no han oído hablar del Grupo de Puebla o no saben de qué se trata. Este fue un grupo que se llama así porque fue fundado en la ciudad de Puebla de Zaragoza, México, en julio de 2019. Se fundó ahí porque había ganado la elección recientemente Andrés Manuel López Obrador. Entonces él fue el anfitrión. Es una variante, una especie de brazo del Foro de Sao Paulo, una necesidad que tuvo el Foro de Sao Paulo de crear una sucursal que no tuviera entre sus miembros justamente a Cuba, Nicaragua y a Venezuela por el desprestigio de estas dictaduras. Entonces incorpora, a diferencia del Foro de Sao Paulo, que son partidos políticos, incorpora a presidentes, expresidentes y personalidades. Esa es la diferencia. Y yo siempre denuncié que ellos trabajaban con el Foro de Sao Paulo, que eran la misma cosa, que sí apoyaban a Cuba, Venezuela y a Nicaragua, pero que por razones tácticas no lo demostraban en ese momento. Entonces, ¿qué ocurrió? Mira, ¿por qué invitaron a Delcy Rodríguez e invitaron a Bruno, también Rodríguez? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha habido un cambio, ¿El cambio cuál es? Bueno, mira, fracasó el gobierno interino de Juan Guaidó. Entonces muchos países que antes dividían su reconocimiento entre Maduro y Guaidó, al no existir más Guaidó, aunque no lo digan abiertamente, están ya trabajando con Maduro, repito, por el fracaso de nuestra oposición, eso por un lado, y porque tanto en Estados Unidos como en la burocracia europea, en Bruselas, hay sectores de izquierda en Estados Unidos, por el ala radical del Partido Demócrata, particularmente de gente como Bernie Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez, la propia Kamala Harris en Estados Unidos, mientras que en Europa está Josep Borrell, ahorita está de presidente temporario por 6 meses Pedro Sánchez, que por cierto envió un mensaje a este noveno encuentro del Grupo de Puebla. Entonces, que también nos llamó la atención, Alejandro, porque Sánchez se cuidaba de no aparecer él, aunque mandaba funcionarios a otras reuniones del Grupo de Puebla, pero él no aparecía. Esta vez manda un video. Bueno, mira, por el mismo motivo que invitaron a Venezuela y a Cuba a esta reunión del Grupo de Puebla, es que ellos creen que han avanzado lo suficiente para desenmascararse, para quitarse la careta, y por eso los invitaron, por eso Pedro Sánchez le manda un saludo. Esto no es la primera señal, había una señal anterior, como tú recordarás, hubo una reunión en Europa entre la Unión Europea y la CELAC, la Comunidad de Naciones Latinoamericanas y del Caribe, y allí pues Pedro Sánchez recibió con beso a Delcy Rodríguez y hubo ese acercamiento. Entonces ellos creen que ya... Beso que fue muy criticado, por cierto. Sí, claro, porque ya está sancionada, no debería siquiera haber pisado suelo europeo. Entonces está ocurriendo porque ellos creen, y enfatizo en la palabra creen, que ellos ya pues ganaron, ellos ya están del otro lado del río, y se presentan a sí mismos, como dijo el coordinador general del Grupo de Puebla en este noveno encuentro, Marco Enrique Sominami, ellos creen que son la opción de poder para América Latina, en parte por los triunfos electorales que tuvieron el año pasado en Chile, en Colombia, en Brasil. Como dijeron por ahí, la mancha, el continente se manchó, se tiñó de rojo el año pasado. Pero ellos dicen más que eso, ellos dicen que ellos son la opción ante el caos, y resulta que el caos son precisamente ellos, y de verdad, lo decíamos en la introducción, o sea, para muestra Venezuela, Cuba y Nicaragua, unos países arruinados económicamente, donde, ¿qué es lo que más vemos en las migraciones, Alejandro? No son venezolanos, cubanos, bueno, también hay haitianos, pero hay de todo, pero sobre todo los venezolanos, una cosa terrible, somos más de 8 millones regados por el mundo,
¿Y por qué nos vamos los venezolanos que nunca tuvimos tradición de eso? Porque nos va bien. No solamente porque nos persiguen políticamente, sino que yo te diría que sobre todo estas últimas oleadas es porque no tienen que comer. Claro. Bueno, ellos dicen que son la opción al caos, aunque realmente ellos provocan el caos, pero no es verdad. Yo creo que ellos o quieren engañar a los demás, una maniobra de propaganda, o se están autoengañando ellos, porque si tú analizas la situación, no la tienen fácil. Fíjate, perdieron de una manera abrumadora las elecciones en Paraguay. Perdieron en Chile las elecciones, llegaron de último las elecciones para los consejeros constitucionales. Perdieron el poder en el Perú, porque Pedro Castillo intentó un golpe de Estado y fue destituido, aunque los del Grupo de Puebla dicen que fue víctima de una conspiración. Sí. Todo indica que van a perder las elecciones ahora, el 15 de octubre, en Argentina. Las encuestas en Ecuador dicen que el empresario Daniel Noboa está por encima de la candidata de Rafael Correa, Luisa Gómez. Pero ellos dieron casi ganadora a la candidata de Correa, la señora González. Claro, una de dos. O piensan que pueden ganar con fraude, como otros candidatos del Foro de Sao Paulo que han ganado con fraude, o de alguna manera piensan desconocer los resultados si ella pierde. Pero todas las encuestas la dan 10 puntos por debajo de Daniel Noboa, entonces es muy posible que pierda. El panorama para ellos, no dentro de un año, sino ahorita, en los próximos días, es bastante tétrico. Entonces, bueno, ellos se presentan en esta reunión como la opción, repito, quizás como guerra psicológica, propaganda, o quizás porque se están autoengañando. Pero mira, a mí me pareció, Nito, muy interesante la reunión, porque ellos son humanos, se equivocan, ellos se presentan como todopoderosos, pero no lo son, cometen errores y a veces hablan más de la cuenta. Y en mi opinión, eso fue lo que pasó en esta oportunidad. Dijeron sus planes, advirtieron lo que piensan hacer, no solo ellos. Explícanos eso, que cuando tú nos dices, se les fue la lengua, ¿qué vislumbras tú? ¿Qué dijeron? Bueno, a ver. ¿Qué dijeron de más? Vamos por partes. Ellos saben que la migración ilegal está afectando muchísimo a Estados Unidos y Europa. A ver, vamos a aclarar una cosa. Yo, como venezolano, me solidarizo y lamento mucho lo que está pasando con nuestros compatriotas, que ya tú lo mencionaste. Pero fíjate cómo funciona esta ecuación. El chavismo destruye Venezuela y provoca las migraciones. No solo no las impide, las promueve. A ellos no les importan los migrantes para nada, lo han demostrado. Que se mueran en las selvas del Darién. Así como a la izquierda tampoco le importa que los migrantes africanos se mueran en el mar Mediterráneo ahogados. No les importan los migrantes. Pero ellos saben que esa migración masiva, llegada a Europa y llegada a Estados Unidos, es muy difícil de absorber y crea todo tipo de problemas. Vemos las imágenes de mendigos extranjeros en las calles de Nueva York o en las calles de California. Ellos saben que esa migración no se puede absorber. Pero también dentro de esa migración, Alejandro, perdóname que te interrumpa, infiltran grupos violentos que hacen una pésima propaganda al venezolano. Estoy hablando particularmente del venezolano, en donde han cometido fechorías terribles. No es mentira que Chile habla del Tren de Aragua, que en Perú se habla del Tren de Aragua, o sea, y tú me vas a decir cómo llegaron. No, por supuesto, infiltran gente porque esta es la repetición del éxodo de Mariel de 1980, cuando Fidel Castro envió un indeseable a los Estados Unidos, había 10.000, pero entre ellos habían estos indeseables. Esta es la repetición en gran escala, pero ellos, sabiendo eso, que ocasiona grandes problemas, no hablan del problema migratorio en el 9º encuentro del Grupo de Puebla, pero ¿qué dicen? No que hay que resolver la situación de los migrantes y que hay que apoyar, no. Ellos dicen que hay que dejar fronteras abiertas, fronteras libres, entrada libre de Europa y Estados Unidos. Ellos saben que eso ocasionará tanto Estados Unidos como Europa
un daño gravísimo y que no va a resolver los problemas de nuestros migrantes. Es decir, si Maduro lo quisiera resolver, bueno, renunciaría y permitiría que un gobierno sano, un gobierno honesto reconstruyera Venezuela. A él no le interesan los migrantes. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos dijeron en esa reunión, entre muchas cosas que dijeron, mira, debe haber fronteras libres. Ojo, ellos no hablan solo a nombre del Grupo de Puebla, sino de la izquierda internacional, porque ellos se articulan, comparten información con la izquierda internacional y es el mismo punto de vista. Lo único es que esto lo expresan abiertamente. ¿Qué dicen también? Bueno, Petro. Yo digo que porque no llega la migración ilegal a Cuba, Venezuela, Nicaragua. Claro. Claro. Allá no Por otro llega. lado, mira, Gustavo Petro envió una carta. ¿Quién la leyó? María José Pizarro, una diputada colombiana que hija de un guerrillero del M-19, Pizarro León Gómez, muy conocido. Entonces, Petro envió una carta al Grupo de Puebla, una vez más, le echa alabanzas y demás, pero dice que hay que descarbonizar la economía, lo que él está haciendo en Colombia, tratando de reducir la explotación petrolera. Mira, en este momento de la tecnología mundial, eso es un golpe mortal a la economía de Occidente. Y Petro sabe muy bien que ni Rusia ni China van a dejar de explotar petróleo. En todo caso, el mensaje para Estados Unidos y Europa para que se digamos, flagelen, recorten su economía, es una manera de destruir el capitalismo, que es en el fondo lo que quiere Petro. ¿Qué otra cosa dijeron, Nitu? Lo que dijo Evo Morales. Evo Morales dice que la guerra contra el narcotráfico fracasó. Lo mismo que dijo Petro en su discurso en las Naciones Unidas. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, que legalicen las drogas. Yo creo que ellos, el Grupo de Puebla, está favoreciendo a las mafias del narcotráfico y por supuesto que está aliado al crimen organizado. Pero un paréntesis que no tiene que ver, pero sí tiene que ver con el Grupo de Puebla. O sea, solamente hay que escuchar las declaraciones ante el fiscal, ante la fiscalía del hijo de Petro, que confiesa que su papá, que en la campaña de su papá entró el dinero del narcotráfico y que su papá lo sabía. Claro. O sea, bueno, mira, eso no lo está diciendo la derecha, eso lo está diciendo el hijo de Gustavo Petro. Eso me lleva a decirte, Nito, estábamos desarrollando las cosas que ellos, las cartas que ellos sacaron y las pusieron a los ojos de todo el mundo. Pero ya que tú dices eso, te digo que tú decías para muestra 3 botones, Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero te digo una cosa, en el resto del continente donde ellos gobiernan las cosas están muy mal. Claro. Tú hablas del caso colombiano, mira, la economía colombiana va en picada. Pero palo abajo. Y Petro está acorralado por estas acusaciones que han lanzado su familia, su exnuera, Dey Vázquez, su amigo Armando de Benedetti, que fue embajador de Colombia en Venezuela. Lo que está pasando con Gabriel Boric tiene las cifras de rechazo más grandes de la historia de los presidentes de Chile. Es decir, son 2 presidentes impopulares realmente, muy impopulares. Lo mismo que Alberto Fernández en Argentina y por eso va a perder el kirchnerismo las elecciones. O sea, ellos se presentan con gran autoridad moral y pontifican y dicen cosas, pero mira, uno lo ve ahí reunido, esa gente uno por uno, y uno decía, bueno, en cualquier momento suenan las sirenas y llega la policía para llevarse a todos presos. Porque es verdad, es que es un grupo de condenados, de prófugos, una cosa terrible. Claro. Entonces, ¿por qué se atreven a hablar con tanta autoridad? Bueno, porque se sienten guapos y apoyados, porque el gobierno Biden ha sido muy débil con Venezuela y con todo lo que está pasando en Nicaragua, porque hay mucha complicidad en las autoridades europeas. Pero lo cierto es que nosotros, con ojo crítico, tenemos que analizar que una cosa es lo que ellos dicen que van a hacer y otra cosa es lo que realmente van a poder hacer. Yo creo que la fuerza del Grupo de Puebla, Nitu, o la supuesta fuerza que ellos dicen tener, no proviene tanto de sus propios méritos,
sino como hemos hablado anteriormente, por la falta de articulación de la derecha, de los sectores democráticos, de los sectores del centro, centro-derecha. Yo creo que ha llegado la hora, frente a esta amenaza que representa el Grupo de Puebla, frente a este acto de soberbia que pretenden imponer sus proyectos en la región, ha llegado la hora de que finalmente los sectores democráticos se articulen y comiencen a dar la batalla unidos. La gran ventaja que ellos tienen es que están articulados. Esa es la gran ventaja que tienen sobre nosotros. Mientras que nosotros, cada quien lucha en su propio país. Mira, Alejandro, y algo que llama la atención es a Rafael Correa hablando de encíclicas o criticando la encíclica de Juan Pablo II y celebrando las últimas dos de Francisco. ¿Cuál es tu lectura a esto? A ver, yo lo escuché cuando Rafael Correa habló y fíjate lo que se atrevió a decir. Además que me parecía una locura oír a este señor hablando de eso. Claro, pero eso tuvo una frase adicional. El Critica Centésimos Annus, que es una encíclica que celebra si mal no recuerdo, los 100 años de la encíclica de León XIII, Rerum Novarum, sobre las cosas nuevas. Ya el comunismo estaba en boga y él critica el comunismo. Entonces, Juan Pablo II hace esta encíclica. Rafael Correa la critica y dice, el problema con esta encíclica es que enterró la teología de la liberación. Si el Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo, se identifican con la teología de la liberación, que es una corriente marxista dentro de la Iglesia Católica que estaba en boga, todavía quedan pues sus remanentes ya más hacia el lado progresista, y me llama la atención también que haya apoyado las encíclicas del Papa Francisco. Ahí no opino, pero sí pero yo sí opino. Pero me llama la atención. No opinas, pero yo sí opino, porque lo del Papa Francisco, bueno, te digo de verdad, o sea, no se viste de rojo rojito, oye, no sé por qué, se pone púrpura, pero no rojo rojito, pero la verdad es que yo te voy a decir una cosa. En estos días le estaba escuchando a Agustín Laje en un encuentro que hicieron a 3 o 4 personas en un programa. Él decía que al Papa Francisco, cuando en el año 18, en los años más, hace 2 o 3 años, se le pidió que hablara en contra o de lo que significaba el aborto, la aprobación del aborto en Argentina. Y a la persona que le preguntó, que no recuerdo, que le pidió esto, que no recuerdo quién fue el que mencionó, el Papa Francisco le dijo simplemente que él no se metía en asuntos políticos. Pero es que asesinar a un niño en el vientre de una madre, un ser indefenso, ¿es un tema político o es un tema moral? Te pregunto. Yo te cuento lo que oí en el programa, y a mí la verdad, yo por supuesto, yo soy católica, practicante, convencida, y soy además convencida de que la iglesia somos todos. La iglesia no es una figura, así que a mí eso no me quita la fe. Lo que sí es que sí lo critico. A ver, este tema que tú estás abordando y que también abordó Rafael Correa, digamos, parcializarse directamente hacia la teología de la liberación, me lleva a hablar de los motivos por los cuales yo escribí mi libro La guerra cultural del Foro de Sao Paulo. Permíteme, hago un resumen porque esto tiene que ver con el Grupo de Puebla. Claro que sí. El marxismo tradicional, que planteaba la lucha de clase entre ricos y pobres, la burguesía y el proletariado, fracasó. Y fracasó porque el capitalismo fue creando cada vez mejores condiciones para los obreros. Nosotros los venezolanos fuimos testigos de eso, que gente humilde, con el desarrollo de la economía, envió sus hijos a la universidad, obtuvo crédito para comprar su casa. La gente no estaba interesada en apoyar la lucha de clase y el marxismo. Pero eso no solo pasó en Venezuela, que era un país petrolero, pasó en Europa, pasó en Estados Unidos. Los obreros, sí, eran obreros, pero sus hijos eran profesionales universitarios y sus nietos eran empresarios. Entonces la lucha de clase fracasó. Y gente como Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista, y
los miembros de la Escuela de Frankfurt, todo esto está explicado en mi libro, desarrollaron un nuevo esquema de marxismo para ya no impulsar la lucha de clases o digamos, la confiscación de la propiedad privada o la prioridad del Estado en la economía, sino que impulsaron una nueva forma de marxismo o neomarxismo, que también se puede llamar marxismo cultural o progresismo, que consiste en debilitar a Occidente a través de la cultura, promoviendo la teología de la liberación. Hay un capítulo de mi libro que habla de eso, la teología de la liberación, promoviendo el relativismo, promoviendo el narcotráfico, la ideología de género, estas cosas que promueven. Es todo lo que estamos viendo, que es lo que promociona el Grupo de Puebla. Exactamente. En esa reunión, en el 9º encuentro del Grupo de Puebla en México, el fin de semana pasado, todos hablaron en contra del supuesto cambio climático. Es decir, todos estamos de acuerdo que el medio ambiente hay que cuidarlo, pero el progresismo moderno lo que está utilizando es una histeria respecto a los problemas que hay con el clima, no para resolverlo, porque fíjate que Maduro, por ejemplo, está destruyendo el arco minero. Todo el arco minero lo está destruyendo. No les interesa el medio ambiente, como tampoco les interesa a los pobres, como tampoco les interesa a los migrantes. Hablan de eso para hacer guerra psicológica, para hacer guerra política. Entonces, esta ola progresista que yo describo en mi libro, yo quiero decirte, Nitu, que también está afectando a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la vemos en todos lados. El progresismo está en la poesía, en el cine, en la novela, está en la pintura, está en la música, en todas las manifestaciones de arte. Esto es un tema muy amplio que, bueno, no podría abordarlo en un programa como este por el tiempo, pero sí te quiero decir que toda esta avalancha de progresismo también afecta a la Iglesia Católica por dentro, porque la Iglesia Católica, que es una institución divina creada por Cristo, está compuesta de seres humanos que reciben la información prevaleciente en el mundo, ¿ves? Entonces, ¿qué hay que hacer? Mira, lo que hay que hacer es luchar contra la guerra cultural marxista, para lo cual primero hay que conocerla. Si no conoces la guerra marxista, no la puedes enfrentar. Mi libro busca, en primer lugar, explicar qué es, cómo funciona, cuáles son sus manifestaciones en las diferentes áreas del conocimiento y luego cómo enfrentarla. Yo creo que nosotros, los católicos, debemos ayudar a nuestra sociedad y también a la Iglesia luchando contra este marxismo cultural que es como un virus que nos afecta a todos. Más en Europa y en Estados Unidos y menos en Latinoamérica, pero también en Latinoamérica está creciendo este proyecto de demolición de los valores de nuestra civilización cristiana occidental. Mira, ayer un amigo que, por cierto, es muy joven, que está muy ligado al Vaticano, es periodista y ha trabajado allí, me manda la siguiente información, me dice, mira, ¿viste lo que dijo el Papa hoy? Es decir, ayer, lunes, o debe haber sido el domingo. Mira lo que dijo el Papa sobre las bendiciones a parejas homosexuales y afirma que será estudiada por el sínodo. Porque el Papa Francisco habló sobre que te lo leo textualmente, la prudencia pastoral debe discernir adecuadamente si hay formas de bendición solicitadas por una o por varias personas que no transmitan una concepción equivocada del matrimonio, porque cuando se pide una bendición se está expresando un pedido de auxilio a Dios, un ruego para poder vivir mejor, una confianza en un Padre que puede ayudarnos a vivir mejor. Pero lo interesante es que esto se va a estudiar en un sínodo. No sé si sabías la información y qué piensas tú de que esto se estudie allí. Bueno, mira. Te lo digo por lo que nos estás diciendo antes. Sí, esta guerra cultural está llegando a la Iglesia también. Claro, yo leí esta información, también vi que hubo reacciones
por parte de algunos cardenales al respecto. Pero fíjate, sí es cierto cuando dicen que la iglesia no es tolerante, que es arcaica, que juzga. Mira, eso es mentira. Porque la iglesia la fundó Cristo, y Cristo andaba con pecadores, andaba con publicanos, andaba con prostitutas, tú lo sabes. Sí, Y claro. él no fue a buscar santos, sino pecadores, para convertirlos. ¿Cuál era la característica de Cristo? Era tolerante con todos, menos con los escribas y fariseos, con quien era durísimo. Es decir, con los que decían que tenían la verdad, con los soberbios, pero era muy tolerante con los humildes. ¿Pero qué hacía? ¿Qué hizo, por ejemplo, con la prostituta que iban a apedrear? Él dijo, bueno, el que se sienta libre de toda culpa, que tire la primera piedra. Nadie tiró piedra, y entonces él dijo, yo tampoco te condeno, pero dijo algo más, vete y no peques más. Le dijo eso. Es decir, tolerante con las personas, pero intolerante con el error, con el pecado, con lo incorrecto. Entonces, yo particularmente me baso en lo que dice el catecismo, que es muy claro. Entonces, mira, la iglesia, también yo le dedico un capítulo a este tema en mi libro de la guerra cultural del Foro Es de que Sao Paulo. fíjate nada más un punto. Yo creo que los homosexuales y la comunidad LGTB lo que está pidiendo no es un matrimonio eclesiástico, está pidiendo un reconocimiento civil, un matrimonio igualitario civil, porque tienen problemas cuando se muere la pareja, que no hereda el sobreviviente. Bueno, esos problemas. ¿Por qué la iglesia se mete en este tema? A ver, mira, yo te voy a decir lo que yo explico en mi libro, porque yo recomiendo a la gente que lo lea, no sea que por tener un programa de media hora, 40 minutos, quede un poco confundida con el poco tiempo que tenemos nosotros para explicar este asunto. Pero fíjate, una cosa es un homosexual que tiene, digámoslo así, un problema, y que por lo tanto hay que ayudarlo, hay que acogerlo, hay que tratar de que sea útil a la sociedad. Y otra cosa es el movimiento LBTG. Son cosas diferentes. El movimiento LBTG, que ahora le añaden Más plus. otras categorías plus. ¿Por qué? Porque una vez que tú aceptas una variante, ¿por qué no aceptar la otra y la otra y la otra y la otra y la otra? Y se llega al extremo de esto del transformismo, de los transgéneros, e incluso aquellos que pueden cambiar, depende cómo se perciben el día de hoy. Ayer son una cosa, hoy son otra y pasado mañana otra, creando una inmensa confusión, cuando es clarísimo que la naturaleza creó al hombre y mujer. Eso es clarísimo, no hay duda, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace el movimiento LGBT? Es un movimiento de izquierda con financiamiento multimillonario que busca destruir a la sociedad, y que, al igual que las mafias de migrantes usan a los migrantes como carne de cañón, y al igual que el marxismo usa a los pobres como carne de cañón, pero no le interesa a los pobres, el movimiento LGBT utiliza a aquellas personas con estos problemas emocionales como carne de cañón. No les interesa. Lo que les interesa es utilizarlos políticamente para fines políticos. Y entonces hay una presión contra la iglesia para que la iglesia acepte esto, bajo la amenaza de que si no lo acepta, entonces la iglesia es retrógrada, la iglesia, tú sabes, es Y intolerante. tú sabes que afortunadamente eso que tú estás diciendo lo entienden muchos miembros de la comunidad, que no están de acuerdo con esta avalancha de cosas que nos quieren imponer sí o sí, precisamente ese movimiento LGTB+. Claro, entonces fíjate, no nos estamos alejando del punto que nos convocó, que es el 9º encuentro del Grupo de Puebla, porque cuando habló a Rafael Correa sobre Luisa González, su candidata, y dijo que iba a ganar,
a pesar de que tiene 10 puntos por debajo en las encuestas, añadió, ¿no? Y entonces ella va a promover pues la igualdad de género y qué sé yo. Todo eso es pura manipulación, ¿no? Ellos no les interesa a la gente. Utilizan estos conceptos para manipular, A ellos lo que les interesa es el poder. Ahora, Sí. Alejandro, ya para redondear, porque bueno, este es un tema que da para mucho, para horas, Claro. podríamos conversarlo durante horas. Si bien tú nos has hecho una radiografía de que la izquierda en América Latina no está tan bien como se quiere vender, ciertamente sí hay una sensación, fíjate, en muchísimos, de que está teñido de rojo y de que avanzan y avanzan y que cada día, y esto que no tocamos el tema de cómo llegan, a través de qué manera, no es que ganan, es que se roban las elecciones a través de fraudes, pero eso será tema de otra conversación, porque además, bueno, ya Venezuela sabemos que ahorita, por ejemplo, se quieren hacer unas primarias, pero el régimen exige que sean con el CNE y dicen que todas las elecciones que se hagan en Venezuela tienen que estar bajo su tutela, ¿no? O sea, que esto es sinceramente una locura. Pero la pregunta, en síntesis, es, ¿qué hacer? Primero, para que entendamos que sí, que hay unos gobiernos totalitarios, pero también desgastados en la región. Y segundo, ¿cómo convencer a la Unión Europea y a los Estados Unidos de que esta situación no puede continuar porque es un daño a la seguridad nacional de esas naciones, de los Estados Unidos en particular? ¿Cómo los convencemos? Bueno, a ver, Nitu, no creas que las cosas están, digamos, tranquilas en Estados Unidos y en Europa. En Europa hay una rebelión. Con toda la invasión que está ocurriendo, por ejemplo, en Lampedusa, Italia, que diariamente llegan centenares de migrantes, todos varones sin familia, en edad de combate, ¿verdad? Y llegan ilegalmente, migrantes ilegales, que muchos de ellos no vienen a trabajar ni a integrarse a la sociedad, sino quién sabe a qué Por vienen. cierto, Evo Morales habló de África. Sí. Entonces, sí, yo lo escuché hablando de África. Yo creo que hay una influencia del Foro de Sao Paulo en África que comenzó con Fidel Castro cuando envió tropas y asesores a Mozambique, a Zambia, a Angola, y que esa relación ha continuado con Chávez cuando les enviaba petrodólares y que ahora está vigente cuando los expertos en fraude electoral están influyendo en África para que la izquierda gane elecciones en esos países. Entonces, También. esa relación continúa. Pero yo te decía que hay una rebelión de los pueblos europeos que se está manifestando en las urnas, en los votos, y están empezando a ganar, o decirlo así, están perdiendo poder los partidos de izquierda porque la gente los identifica con la ideología de género LGBTE y les identifica con la migración ilegal, entonces están votando por otras opciones y en Europa está habiendo un cambio político. En Estados Unidos también hay un rechazo tremendo contra las políticas progresistas de Biden, que también está a favor de la migración ilegal y a favor de la ideología LGBTE, como lo vimos en su celebración del 4 de julio en el jardín de la Casa Blanca. Entonces, fíjate, hay una rebelión. Y en cuanto a nuestro continente, la gente también está votando contra la izquierda. Hay que tener, por un lado, paciencia, por otro lado, hay que estar muy bien informado, ¿no? O sea, la gente no puede darle la espalda a la realidad, tiene que informarse y es importante que los ciudadanos nos involucremos en los asuntos políticos y que los sectores políticos, los sectores democráticos comiencen a articularse como está articulada la izquierda. Esa es su gran ventaja sobre nosotros. Llegó la hora de emparejar la batalla. Y por otro lado, y termino con esta propuesta, hay que conocer qué es y cómo funciona la guerra cultural. Y creo que mi libro, que es un libro breve, sencillo, fácil de leer, puede ser un aporte y por eso pienso que ha tenido bastante Que acogida. se puede conseguir en Amazon, ¿cierto? Y que además está traducido no sé a cuántos idiomas ya. ¿Cuántos Sí, idiomas
Está En traducido ya, español Alejandro. se puede conseguir en Amazon, los venezolanos lo pueden leer online pidiendo en Amazon. Hay una versión impresa en 2 ediciones en Colombia, una en Chile, pero también ha sido traducido y se consigue en Amazon en inglés, en italiano, en portugués. Se consigue impreso 3 ediciones ya y es un bestseller en Eslovenia. Es el bestseller de este año 2023 en Eslovenia. Se puede conseguir en Hungría y ya está traducido al polaco. Entonces, Imagínate. claro, esto es un aporte para que el ciudadano común conozca qué es y cómo funciona el marxismo cultural. ¿Tú te imaginabas, Alejandro, que este libro iba a tener esta acogida? Es decir, sobre todo que tantos, como nos acabas de decir, al esloveno, al polaco, Al ¿a cuál húngaro, otro? Al húngaro, o sea, sí. países de Europa Central, que este libro iba a tener esa acogida allí. ¿Tú te lo imaginaste algún día, algún momento? No, no, mira, hace un año yo no tenía ninguna idea de que esto iba a pasar y bueno, estoy contento, sorprendido porque me han invitado, he dado conferencias en esos países. Eh, el libro sí está causando impacto porque, repito, está escrito para un ciudadano común, para un bachiller, para una ama de casa, cualquiera lo puede leer y entender, pero también me he dado cuenta que Europa Central y Europa Oriental son mucho más conscientes de estas realidades porque ellos hasta hace 30 años apenas formaban parte de la cortina de hierro y Claro. estaban dominados por la Unión Soviética. Entonces, una persona, ponte de 50 años, cuando tenía 20 años, estaba sometido por la bota soviética y es mucho más consciente, ha sufrido, y por eso yo encuentro en esas naciones mucho interés en el tema y mucha sensibilidad hacia lo que nos está pasando a nosotros en América Latina con el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Bueno, yo creo que este es un broche de oro magnífico. La guerra cultural es un libro estupendo que hay que hagan el esfuerzo los que no lo tienen y adquiéranlo a través de Amazon. Y para que aprendamos, yo lo leí, quiero que sepan que de verdad es un libro, es un manual. Yo creo que es un manual, es una guía para entender lo que es la guerra cultural, la magnitud de ella, ¿no? Cómo nos afecta a todos. La verdad es que es un libro sencillo su lectura y yo diría que lo puede leer cualquier persona, desde un adolescente, y lo va a entender a la perfección. Alejandro, qué bueno haber tenido esta conversación contigo, me encanta. Igualmente, Nito, estoy muy Me contento. encanta que coincidamos en tantos puntos además y que la gente despierte. Tú sabes que, permíteme que te agregue esto. Hace tantos años cuando nosotros comenzamos a hablar del Foro de Sao Paulo, y lo digo por mí, la primera vez que tú me hablaste de eso, creo que fue en el año, ¿qué año? 90 y pico, en un Yo Prometo. Claro, en el 98. Yo recuerdo que yo hasta poco entendía del tema. Yo, decía, yo salí de ahí a tratar de leer sobre el Foro de Sao Paulo para entender bien de lo que se trataba, ¿no? Y yo creo que después de tantos años, sobre todo tú remachando el tema, a pesar del silencio que te obligaron a tener durante 10 años en Venezuela, la gente ya está hablando de estas cosas. La gente habla del Foro de Sao Paulo, habla del Grupo de Puebla. Quizás no entiende a la perfección la magnitud, pero sabe que no son buenos. O sea, de verdad, yo creo que la gente lo que entiende es que buenos no son. Claro. Tú no tienes esa misma percepción. Bueno, mira, basta poner en cualquier buscador de internet Foro de Sao Paulo y vas a ver que todos los días hay decenas de menciones en diferentes idiomas, diferentes países, pero cuando yo comencé a hablar de esto en el año 95, que fue cuando Chávez se inscribió en el Foro de Sao Paulo en mayo de 95 en Montevideo, Uruguay, pero nadie sabía qué era eso. Yo escribí el primer libro en español en Hispanoamérica que se escribió sobre el Foro de Sao Paulo y ya he escrito cuatro de ellos. Y sí, son 28 años, no, sí, 28 años que llevo dándole seguimiento a esta organización. ¿Y tienes algo más en el horno? Otro libro en el horno. ¿Sí? Sí tengo. Ah, y no nos vas a decir nada de lo que se trata. Lo tengo que desarrollar más, pero es una propuesta positiva porque no basta criticar.
No, no basta decir ellos son malos. Bueno, pero es que yo creo que tus libros tienen esa cosa buena al final. Siempre Sí, hay una pero- propuesta, siempre hay una propuesta de lucha. Sí. Pero este libro que estoy cocinando, lo estoy desarrollando, es una propuesta. Qué bueno, Alejandro. Sí. Espero que nos des la primicia. Con mucho gusto, Anita. De verdad que sí. Gracias, Alejandro, de verdad, por haber estado con nosotros y con ustedes, amigos. Hasta una próxima oportunidad. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.